Amado hermano, soy el hermano Omar Núñez y en este día que quisiera entregar la clase número 6 del libro de Josué, uno de los libros históricos, el capítulo 11 al capítulo 15 que estamos estudiando. Josué, su nombre significa Jehová salva. Mire qué lindo, eso significa el nombre de Josué. Es el sucesor natural de Moisés, ¿cierto? Es el hombre que acompañó a Moisés siempre. Donde Moisés estaba, ahí estaba Josué para acompañarle. Es un hombre con una gran fe, es un hombre de un carácter firme, es un hombre valiente. Él junto también a Caleb fueron destacados ya por Dios por tener un espíritu diferente, dice la Escritura. Así que cuando tuvieron que entregar aquel informe, después de haber ido a la tierra de Canaán, ellos vienen con una actitud totalmente diferente a los otros 10 y su informe es positivo. Así que esto ya destaca de Josué. Y hemos visto a través del transcurso del estudio lo que ha pasado con él, cómo Dios lo comisionó, cómo Dios lo fortaleció, cómo Dios lo llenó de su gloria, cómo Dios lo respaldó y cómo Dios también lo engrandeció. Así que le quiero invitar a través de este estudio, de estos power, de esta diapositiva, a que pueda usted acompañarme en este día y poder disfrutar un poco más de Josué y de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga, amado hermano. Continuamos con el tema de lo que estamos estudiando en el libro de Josué, ¿cierto? Ya podemos ver que en el capítulo 1 al 5, la comisión de Josué, donde Dios le da aquellas palabras de que nadie le iba a poder hacer frente. Ya lo comisiona, le dice que se esfuerce, que sea muy valiente. También estamos viendo en el capítulo 2 el pacto con Rahab, ¿cierto? La prostituta, el cruce del Jordán, la circuncisión de Gilgal, la conquista del enemigo, cual Dios la ejecutó primeramente a través de Jericó, Ai y Gabaón. La campaña, ¿cierto?, que él hizo en el sur, las campañas que hizo en el norte y los reyes derrotados que están en el capítulo 12, donde vamos a estar estudiando, ¿cierto?, las campañas del norte y los reyes derrotados en el capítulo 12, que es lo que nos compete hoy día. Así que le invito para que podamos seguir escudriñando su palabra y ya vamos a estar entrando. Este es un pequeño bosquejo para poder entender bien el contexto donde estamos ubicados. Bueno, aquí en el capítulo 11, después de haber conquistado las tierras, estados de regiones montañosas del centro y del sur, los israelitas fueron hacia el norte para terminar la conquista de la tierra. En la campaña final se enfrentaron con el enemigo más formidable en Azor y con la alianza poderosa que su rey había formado. Los anaseos, ¿cierto? Muchos escuchamos de los anaseos, son los gigantes. Eran descendientes de Anab y considerados gigantes, como bien dicen. Vivían en Hebrón y Filistea. Eso también lo podemos ver en los capítulos de 14, en el 15, en números también se ve, números 13, 28, y la derrota de los anaseos por Israel es mencionada en la conclusión de la conquista. Ahora la conquista está determinada. Qué lindo, amado hermano, ya podemos ver cómo el pueblo va avanzando, cómo el pueblo sigue creciendo y cómo el pueblo sigue derrotando, sigue logrando victorias en el nombre del Señor. Y muchos podríamos pensar que la victoria fue de los hombres, pero muy por el contrario, la victoria es del Señor. De los israelitas nos enseña algunas grandes cosas. Una de ellas es que siempre la mano de Dios es la que va determinando la batalla. Siempre la mano de Dios es la que va entregando a sus hijos las victorias. Es importante en esto recordar que cada logro, cada meta superada en nuestra vida, siempre la gloria es del Señor. Y no olvidarnos de eso, no pretender que podamos hacer nosotros las cosas sin que Dios no esté con nosotros. No pretendamos obtener victoria si Dios no nos ha dado la vida ni el aire como para poder lograrlas. Así que muy por el contrario, podemos comprender sin duda que es Dios el que nos da la victoria siempre, amado hermano. Y en el capítulo 12 es un resumen de la primera mitad del libro de Josué. Da una lista de los reyes y las naciones conquistadas por Josué, al este y al oeste del Jordán, mientras el pueblo confiara en Dios y le obedeciera. Mira esto, qué importante. Mientras el pueblo confiara en Dios y le obedeciera,
y le obedeciera, caerían derrotada una nación malvada tras otra. Ciertamente, si el pueblo obedecía a Dios, amado hermano, la victoria iba a ser por completo. A pesar de cada victoria que Dios le daba al pueblo hebreo, nos hace meditar en esto también, que Él nos hace pensar, amado hermano, y a pesar de todo el tiempo que Josué, ¿cierto?, con Caleb y el pueblo luchó, aún quedaba tierra por conquistar, aún quedaba tierra por batallar, aún había trabajo que debía hacer. Ellos conquistaron una gran cantidad de tierra, una gran cantidad de ciudades, pero todavía queda trabajo. Y aunque el Señor Jesucristo ha realizado la obra maravillosa, aún Él nos ha encomendado un trabajo a nosotros, que es predicar su palabra, dar testimonio del poder de Dios en todo lugar, y como dice la misma Escritura, hacer discípulos. Él ha hecho algo, Jesús dio la vida por nosotros, murió en la cruz, pero nos dejó esta tarea, la tarea de luchar, la tarea de conquistar, la tarea de avanzar, amado hermano. El capítulo 13, que es donde quisiera detenerme un poquito más para meditar en esto. Dice la Escritura que siendo Josué ya viejo, entrando en día, que él tenía probablemente más de 100 años, porque la conquista y el delinde de las posesiones ocuparon 8 años, y él murió a los 110 años. La distribución, así como la conquista de la tierra, fue incluida en la misión de Josué. Ya lo vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Ahí podemos ver claramente que la misión de Josué es tomar posesión de las tierras y repartirlas. Y al venir los años encima sobre este gran hombre de Dios, comprende él, a través de la voz del Señor, que es el tiempo. Es el tiempo de distribuir las tierras, es el tiempo de que cada uno se hiciera responsable, de que cada tribu se hiciera responsable. Cada tribu tenía que seguir luchando y hacerse responsable de lo que ellos debían lograr. Aquí podemos ver un detalle claramente de todas las ciudades que conquistó Josué, el enorme trabajo, pero ya había venido los años sobre él. Y esto me hace meditar mucho con respecto a cuántas veces nosotros quizás podemos decirle al Señor, no, hoy día no, mañana. Y la Escritura nos enseña que el día de mañana no nos pertenece. ¿Quién conocerá el día de mañana? En Eclesiastés es claro cuando Salomón habla de estas cosas, que no sea tarde, ¿cierto? Que no diga que perdimos la juventud, que cuando venga el día malo aquel, nosotros podamos decir en qué hemos gastado nuestra vida, sino en lo que Dios nos ha encomendado. Josué, los años habían venido sobre él, desde que fue muy joven sirvió a Moisés y al Señor, y ya entrando en edad, quizá el hombre aún tenía en su corazón el deseo de seguir luchando, pero habían venido los días malos, y él lo dice claramente, que él ya está viejo y que es hora que comience a hacer lo que Dios le había encomendado. Hay una preocupación en su corazón, y eso lo podemos ver en el capítulo 24. Hay una gran preocupación en Josué, pero nos hace meditar hoy día, hermano, en qué podemos estar malgastando quizás nuestra vida, los afanes de este mundo, quizás el trabajo nos afana, la televisión, a lo mejor un equipo de fútbol, y cuántas cosas que nos pueden apartar de lo que Dios nos ha encomendado hacer. Cada uno de nosotros ha recibido un talento, cada uno de nosotros ha recibido un don, y la pregunta que podamos hacernos hoy día, ¿qué estamos haciendo con el trabajo que un día Dios nos encomendó? Cuando le aceptamos y confesamos su nombre y le prometimos servirle. Meditemos en esto, amado hermano, y que no vengan los días malos, ¿cierto? Y los cuales no podamos decir que no hemos tenido en ellos contentamiento. Después de que vemos eso, amado hermano, lo que le pasó a Josué, que ya Dios le llama, que es un hombre mayor, viejo, nos encontramos con su compadre, podríamos decirlo, su amigo, su hombre con el cual él luchaba también, que es Caleb, ¿cierto? Y Caleb nos enseña algo maravilloso, la actitud de Caleb frente al desafío, frente a tomar nuevos riesgos a pesar de los años. Él le dice estas palabras: dame ese monte. Y aquí sí, hermano, encontramos mucho por lo cual podamos hablar. La Escritura nos enseña que en Josué 14,
Dice la palabra del Señor así en el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Él sabía claramente, y eso lo aparece en Números 14:24, la gran promesa que le hace Moisés, la gran promesa que le hace Dios a Caleb, conforme a que en este varón habían un espíritu, una actitud diferente, una actitud positiva frente al desafío, a la lucha, a la batalla, la confianza en Dios. Yo era de edad de 40 años, mire lo que dice. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Qué lindo, amado hermano. Aquel varón cumplió porque siguió fiel a la promesa de Dios. Confió en Dios, confió en la promesa de Dios. Y aunque los hermanos, dice el cierto, aquellos que espías, los 10 espías, trajeron otras cosas, noticias malas, amado, que hicieron desfallecer el pueblo. ¿Cuántas veces hoy día escuchamos esto? Muchos hay que, en vez de venir a alabar y bendecir a un Dios vivo, un Dios grande, un Dios maravilloso, que a pesar de los problemas que podamos tener en nuestra vida, nos ha dado vida, nos ha dado alegría, nos ha dado bendición. Contamos puras derrotas hoy día. Muchas veces la iglesia está llena de gente que cuenta puras derrotas, puras lágrimas, y nos olvidamos y hacemos desfallecer, hermano. Nuestra oración a veces en la misma iglesia hacen desfallecer el corazón del pueblo, contando derrotas. Pero ¿será más grande el problema que Dios? Meditemos en esto. ¿Será más grande el problema, hermano? ¿Será más grande la enfermedad? ¿Será más grande la circunstancia difícil que Dios? Bajo ningún punto. Dios es más grande. Y alabamos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Es por eso que nuestra responsabilidad como enseñadores, como predicadores, como coordinadores o como cualquier hermano es animarnos unos a otros en creer en sus promesas y en su bendición. Y dice así, mire, el versículo 9 dice: Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. ¡Qué promesa! Nosotros tenemos una promesa guardada aquí: un día Cristo volverá. Y Él se fue a preparar el lugar, ¿cierto? Porque la morada está hecha. Y Él un día volverá por su pueblo. ¿Hemos olvidado esa promesa? Josué, Caleb, es de 85 años, hermano. Y dice así: en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando en Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Escuche esto para mis hermanos que ya dicen: no, yo ya no estoy para salir a predicar, ya no estoy para visitar los enfermos, ya no estoy para ir al hospital, no, ya no tengo fuerzas para ir a la cárcel. Mire este varón de Dios, a sus 85 años, las palabras que dice, extremadamente hermosas. Yo soy de 85 años, dice. Todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y entrar. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Porque el débil diga: fuerte soy en Cristo. Porque Él lleva nuestras cargas. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que Él nos hará descansar. Renovamos nuestra fuerza en oración, a través de su palabra, a través de una alabanza. Nuestras fuerzas son renovadas. Y le puede decir hoy día al Señor, a través de esta escritura, a través de esta enseñanza: levanta mi vida, renueva mis fuerzas. Necesito de ti, necesito de tu fuerza. Y créame que si lo hacemos de corazón, vendrá su presencia en nuestra vida y nos levantará. El capítulo 12. Y léalo conmigo: dame pues ahora ese monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, y que había ciudades grandes y fortificadas. ¿Cómo le habla Caleb
aunque Josué iba por delante, le habla como un amigo, recordándole, diciéndole aquello que Dios le había prometido a ellos y aquello que Dios le había prometido especialmente a él. Por eso él tiene esta actitud de decir, dame pues ahora, no mañana. Muchas veces decimos mañana te voy a servir, mañana voy a ir a tal lugar, mañana haré esto, mañana voy a crecer, mañana voy a orar, y todo lo dejamos para mañana. Pero Caleb dice, dame hoy, ahora dice, dame ahora ese monte. Y déjeme decirle que en el monte hay gigante, que en el monte hay muchos gigantes que le harán guerra a Caleb. Pero él dice, es la promesa de Dios, porque tú lo oíste aquel día de los anaseos que están allí. Yo sé que hay gigantes, está diciendo, y que hay ciudades grandes y fortificadas, pero quizás Jehová estará conmigo y los echaré. Es la confianza de un hombre que va a luchar con Dios. Es la confianza de un hombre que sabe que las victorias se las da el Señor, porque Caleb había visto cómo el mar se había abierto. ¿Y quién había abierto el mar cuando Moisés levantó la vara? El Señor. Caleb había visto como el muro de Jericó, aún fuera grande, enorme, había sido derribado, porque Jehová lo había derribado. Caleb había visto cada victoria que Dios le había dado. Entonces, no hay duda, no hay temor. Es solamente la confianza en Dios la que nos podrá dar la victoria. Es la confianza en Dios la que nos levantará. Y dice él, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cereceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumpliendo a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriath Arba, porque Arba fue el nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué había en Josué, amado hermano? ¿Qué había en Josué? Déjeme decirle que aquí puedo resumir algunas cosas, unas características o cualidades que Josué tenía. Primero, sus fuerzas siempre se fueron renovando. ¿Quién la renovaba? El Espíritu de Dios. Le renovaba la fuerza, fuerzas físicas, fuerzas espirituales. ¿Le podemos decir al Señor que renueve nuestra fuerza hoy día? Amén. Reclamó la heredad prometida. Mira, le reclamó, le dijo, acuérdate. Tenía clarita la promesa del Señor. ¿Tiene usted claro lo que Dios le ha prometido? ¿Tiene argumentos para poder decirle, Señor, acuérdate lo que me dijiste? Porque Dios no es hombre para mentir. Y Él siempre se recuerda lo que nos ha dicho. Otra cualidad, su visión y su fe iban siempre en aumento. Siempre, amado hermano. Este hombre siempre tenía una forma de mirar la vida, de mirar aquellos desafíos en el cual él tomaba la fuerza y crecía Josué, aún fueran 85 años, estaba viejo, pero sus fuerzas eran renovadas, pero reclamó, y la visión de él, o sea, la misión que él tenía era clara, siempre iba en aumento, no había debilidad, no había pesimismo, no había una forma de mirar lo negativo, no, siempre iba hacia adelante. Es el resultado, una cualidad de su obediencia y la constancia. Fue un hombre obediente, hermano, esperó 45 años. Ahí luchó fielmente a Josué. Cada batalla, cada cosa que él veía, ahí estaba. Y fue el resultado. La promesa de Dios es el resultado de la obediencia. La promesa de una tierra prometida para nosotros, amado hermano, será el resultado de nuestra amor, fidelidad, obediencia a la palabra de Dios. Y es un hombre constante, es perseverante. La misma escritura nos enseña que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y a la edad de 85 años mostraba el espíritu fuerte y una fe en Dios enorme. Qué hermoso, amado. Quizás pasan los años y usted ha dicho, ¿se ha olvidado Dios de mí? No, Dios no se ha olvidado de usted. Aún vengan los años sobre usted, Dios siempre estará cerca. Él nunca se olvida de aquel que llamó. Él nunca se olvida de aquel un día el cual Él ungió, fungido con su espíritu. Así que renueve la fuerza, aunque vengan los años sobre usted. Hoy día le puede decir al Señor, dame ese monte. ¿Cuántos planes? ¿Cuántas cosas se han quedado en el olvido? ¿Cuántas cosas usted ha dejado? ¿Cuántas cosas hemos dejado?
¿Cuántos proyectos no hemos terminado? ¿Cuántas cosas Dios ha querido hacer con nosotros? Y nosotros le hemos dicho que no. Tomemos la actitud hoy día que tuvo este tremendo hombre de Dios llamado Caleb. Y digámosle al Señor, renueva mis fuerzas, porque voy a conquistar ahora ese monte que tú me darás con tu fuerza, Señor. Usted va por delante y bendígame. Dios les bendiga, amado hermano. Esta es la clase número 6. Ya después estaremos estudiando desde el capítulo 16 en adelante. Dios les bendiga.